El rey Salomón gobernó entre los años 978 y 931 a.C. y era conocido como el hombre más sabio del mundo. Su templo era el centro neurálgico del conocimiento cabalístico y esotérico del mundo antiguo. Se dice de Salomón que los tesoros y tecnologías que albergaba en su templo realizaban prodigios que van más allá de la imaginación. Joaquín Piqué, 44 años, técnico en radiología. Se inició en la masonería durante un tiempo hasta que lo dejó. En su breve incursión masónica, observó detalles implícitos en las simbologías, que le llevaron a relacionar la base del templo masónico con el ancestral Templo de Salomón. Fruto de la observación, a Joaquín se le ocurrió una curiosa teoría. Las medidas y los objetos que contenía el Templo de Salomón podían haber sido diseñados como una máquina capaz de abrir una puerta dimensional. Joaquín nos cuenta que desde la física es absolutamente funcional sospechar que las 12 columnas del templo, unidas a un generador basado en las bobinas de Tesla, se podría crear una fuente de energía eléctrica fría que, dirigida hacia el contenedor salomónico conocido como el Mar de Bronce, se podría abrir un portal estelar. Soy Joaquín Piqué y lo que voy a presentar aquí es una teoría que empecé a elaborarla hará unos 6 años, en la que yo pienso que el templo de Salomón y el templo masónico esconden las instrucciones de crear una máquina. Entonces, hace aproximadamente 6-7 años yo me inicié en la masonería. Y durante el breve tiempo que estuve ahí, me fijé mucho en la simbología, los símbolos, todos los elementos que estaban ahí a mi alrededor, y me di cuenta que todos tenían un denominador común, que todos, en mayor o menor medida, tenían que ver con la energía, la electricidad o el magnetismo. Y entonces a partir de ahí ya empecé un poco a encajar las piezas. Entonces, ¿de esto de dónde viene? A ver, el templo masónico es una reconstrucción simbólica del antiguo templo de Salomón, que está en Jerusalén, en el monte Moira. Bien, entonces, el templo de Jerusalén, según la Biblia, en el libro de los Reyes, Crónicas 2, lo describe como un edificio rectangular, que tiene una posición geográfica muy concreta, que es igual a la que tienen las pirámides de Egipto. Es decir, tiene una cara con un eje este-oeste y otra cara norte-sur. Aquí ya tenemos una presentación geomagnética concreta. Después, es un rectángulo formado por 2 cubos. Luego, lo que más me sorprendió cuando leí el libro de los Reyes es el material que se utilizó para su construcción. Porque hay 2 materiales dominantes, que es el bronce y la madera. Por lo tanto, aquí tenemos dos elementos que tienen que ver con la energía. Tenemos un material conductor, que es el bronce, y un material aislante orgánico, que es la madera. Entonces, como si fuera un sistema de capas. Entonces, en el templo masón, en el suelo, ¿qué tenemos? Un rectángulo con los cuadros ajedrezados. Aquí, blanco y negro, así, formando como un sistema de capas, como si fuera un acumulador de orgón. El acumulador de orgón, ¿qué es? Pues es un sistema de capas de un material aislante con uno conductor, como pone aquí, como sería el material construido en el templo de Jerusalén, que sería una caja de madera, porque tanto el suelo, los techos, las paredes, todo está forrado de madera de cedro concretamente. Y tenía mucha ornamentación en bronce. También había en oro, pero el que dominaba era el bronce. Así que aquí básicamente tenemos un acumulador de orgón. Luego, otro elemento importante que me di cuenta que estaba eran las 2 columnas salomónicas.
que se encontraban aquí. Una aquí, una aquí. Una en el norte y otra en el sur. Entonces, en la simbología masona nos dice que una simboliza el polo positivo y otra el polo negativo. Aquí. Lo que se formaría un circuito eléctrico. Entonces, ¿cómo son estas columnas? Pues estas columnas son de bronce y son huecas, es decir, son dos tubos huecos de bronce, que en la parte final se rematan con una esfera, que sería aquí, la columna y la esfera, y esta esfera estaría recubierta por una malla metálica que también sería de bronce. Además, tiene un filamento que rodea la columna, también de bronce. Entonces, esto a primera vista, lo primero que está en la imagen es la típica torre de Tesla o una bobina de Tesla. Entonces ya tenemos aquí dos bobinas en un circuito eléctrico envuelto en un acumulador de orgón. Entonces, ¿qué más nos dice la simbología? Nos dice que una representa una energía ascendente y otra una energía descendente, formando como un circuito que se representa así. Uno lo representaban así y otro lo representaban así. Un triángulo para arriba y un triángulo para abajo. Luego, ¿qué más nos dice la simbología? Nos dice, por ejemplo, lo que significa cada columna. Por ejemplo, la columna norte, la columna de Boaz, representa fuerza, una F de fuerza, y la otra columna significa estabilidad o equilibrio, lo que nos está diciendo que ese tipo de energía es una fuerza o energía estable, que se tiene que mantener estable. Otro elemento que hay en la simbología del templo masón es lo que se llama el mar de bronce. El mar de bronce es una vasija de bronce que también tiene una posición igual que la del templo. También cada cara está orientada a un punto cardinal, sujetada por 12 bueyes o 12 toros. En esto hay discusión porque en algunos escritos pone que son toros y en otros que son bueyes. Y entonces estarían 3 toros en cada punto cardinal, 3 en el norte, 3 en el sur, 3 al este y 3 en el oeste. Este mar de bronce también sería de bronce y también tendría un filamento que rodea a esta vasija, que sería más o menos como esta de aquí. Esto sería más o menos una representación en miniatura de lo que era el mar de bronce. Le faltaría el filamento alrededor, pero sería así. Y entonces ahí dije yo, bueno, entonces ¿por qué tanto bronce en esta construcción? Porque el bronce es una aleación de cobre con estaño o cobre con zinc, depende las cualidades que tú quieras obtener. Si solo fuera un conductor eléctrico, con el cobre ya tendrían bastante, que es más fácil de hacer que no el bronce. Hasta que me di cuenta de esto, que tiene esta peculiaridad. El sonido vibra de una forma peculiar. Entonces dije, bueno, igual el sonido tiene que ver en el funcionamiento de esta máquina. Igual la vibración del sonido afecta a esto. Y entonces nos vamos a otro elemento, que luego ya volveré otra vez al mar de bronce, que son las 12 columnas que se encuentran en el templo masón. Hay 6 columnas en este lado y otras 6 en este. Entonces, cada columna, que estas columnas no se encontraban en el templo de Salomón, pero sí están representadas en el templo masón. Y entonces cada columna representa un signo zodiacal, o sea, representa una dirección estelar concreta, una dirección zodiacal que va desde Aries hasta Piscis, siguiendo este recorrido. Y entonces, volviendo al sonido, pensé, bueno, entonces esto, ¿cómo puedo encajar yo el sonido con los signos zodiacales? Hasta que buscando, que estuve bastante tiempo porque estuve encallado en este aspecto, encontré una página donde había una investigación que asociaban cada signo del zodíaco con un tono musical,
una nota musical. Entonces esto sería como una composición de sonidos del zodiaco, como si fuera una clave, como si fuera un código, como por ejemplo el de un número de teléfono, que cada número del teléfono tiene un sonido diferente. Si os fijáis, picáis las teclas del teléfono y cada tecla tiene un sonido diferente, y cuando das con la combinación concreta de sonidos, pues te lleva al otro lado. Pues esto sería más o menos igual, pero tendría 12 sonidos, que son los 12 signos del zodíaco, o serían 12 más 1, porque en realidad hay 13 constelaciones, que también está la constelación de Ofiuco, que por alguna razón siempre la han tenido oculta o aparte, como si no sirviera para nada. Pero ya está, que esta constelación, la constelación número 13 de Ofiuco, aparentemente no se encuentra reflejada ni en el templo masón ni en el templo de Salomón, pero sí lo está, pero está muy disimulada. Muy bien, entonces tenemos esta combinación de sonidos más un sonido número 13, que sería el de Ofiuco, que sería, por ejemplo, el sonido clave o el sonido llave que abriría que accionaría esa máquina o abriría esa puerta. Entonces, ¿cómo funcionaría esta máquina con todos estos elementos? Entonces había un generador, que en ese entonces ese generador se presupone que sería el Arca de la Alianza, que se situaría aquí en el este, que ya hay varios escritos que relacionan el arca como si fuera un generador que desprende mucha energía, y la gente que estaba al lado mucho tiempo sufría mareos o incluso se enfermara si no se protegía lo suficiente. Entonces tenemos ese generador que enviaría mediante unos impulsos intermitentes esos sonidos, eran unos impulsos de energía, y cada impulso sería cada nota musical, así repetidamente, como si fuera, por ejemplo, un código Morse, pa 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 pa, así, durante 12 o 13 veces, y repetido así varias veces. Y entonces aquí se tendría que producir algo. Después de mandar esta energía aquí a las columnas, con una serie de rayos como los que tienen la torre de Tesla, aquí se tenía que accionar o abrir algo, que lo que yo creo es una puerta dimensional, porque hay demasiadas referencias para pensar que esto es así. O sea, en algunos escritos antiguos, en traducciones de Flavio Josefo, él literalmente describía las dos columnas salomónicas como un portal estelar. Lo describía como la puerta de los hombres y la puerta de los dioses. Y no creo que lo diga porque sí, seguramente tendría alguna referencia. Luego, otra cosa que me he dejado antes sobre las columnas es que esta columna de aquí representaba el trópico de Cáncer y la otra de ahí el trópico de Capricornio, o el signo de Cáncer o el signo de Capricornio, que son dos signos opuestos, que están en el cielo zodiacal. Otro detalle de las columnas es que, por ejemplo, en la columna norte, que estaba el trópico de Cáncer, representaba el sendero de Enlil, y la otra columna, que representa el trópico de Capricornio, representaba el sendero de Enki. Así que entre los dos senderos ahí se tenía que encontrar un punto de unión, un lugar que yo creo que es a donde se llevaban esta puerta. Y ese lugar yo creo que es la constelación de Ofiuco. Bien, aquí tenemos esos tres símbolos, y el símbolo del medio sería el símbolo de Ofiuco o del caduceo, que originalmente eran dos por separado, que luego las unieron en una.
Y si os fijáis aquí, pues ¿qué es? Es una vara metálica rematada en una esfera, como si fuera esto, como si fuera una de las columnas de salomónicas. Esto es una maqueta que he hecho más o menos para representar la idea. Como no tenía bronce, pues lo hice con cobre, con un filamento alrededor y una red envolviendo la esfera. Pues bien, esto más o menos sería esto de aquí, y esto sería la unión, la fusión de las dos columnas en una, formando pues como si fuera aquí una cadena de ADN. Entonces este era el símbolo de Ofiuco o de Hermes, que Hermes era el mensajero de los dioses, y le pusieron unas alas porque tenía la característica de que era muy rápido y muy veloz para dar los mensajes. Y claro, si tienes una máquina dimensional, pues entonces efectivamente puede ser muy rápido y puedes tener estas alas como símbolo. Luego, la fusión de estas dos columnas también se muestra en masonería, en lo que ellos llaman la tercera columna. Hay una tercera columna que no sale en el templo, no sale ni en el templo de Salomón ni en el templo masónico. Es una columna simbólica que no está representada, que sería como el ideal masónico que todo hombre tiene que alcanzar, que sería pues juntar las cualidades de una columna con las otras y fusionarlas en una sola, creando lo que ellos llaman el hombre perfecto. O sea que digamos que la fusión de las dos columnas sería el ideal a seguir. O sea, y esto si lo traducimos en una máquina dimensional, perfectamente puede ser la dirección a donde van a parar estos viajeros dimensionales, al plano de la constelación de Ofiuco, que es donde se juntan las dos columnas, y sería como una especie como de lugar a donde todos tarde o temprano van a ir a parar. Entonces aquí tenemos otro símbolo, que es el que tienen las farmacias, esta copa con esa serpiente enrollada, que recuerda bastante a lo que es el mar de bronce con el filamento alrededor. Entonces hay un detalle en la simbología de las columnas que no he mencionado antes, que posiblemente tenga que ver con esa copa. Es decir, yo le he encontrado como otra función a esta máquina. Y es que en las columnas, en la parte superior, aquí más o menos, debajo de la esfera, estarían representadas el fruto de la granada, con 200 granadas, 2 fileras de granadas, 200 granadas en cada columna. Y eso en masonería, el fruto de la granada quiere decir el elixir de la vida. ¿Vale? Y como esta gente no pone nada por casualidad, pues quizá esta máquina, mediante una especie de electrólisis, si ponemos las dos columnas enfocadas en medio en el mar de bronce, esa energía estaría enfocada aquí, y mediante ese proceso se fabricaría ese elixir de la vida que tanto deseaban los dioses. Bien, entonces después de esto pues me vino a la cabeza que quizás esta bebida, este líquido, quizás lo tomaban para preparar el cuerpo, para que hubiera una especie de mutación en el ADN, para prepararte para ese viaje estelar. Sería como un ritual, tomas ese agua que te transformaría por dentro para poder soportar ese viaje estelar hacia otra parte. Muy bien, entonces una vez expuesto todo esto, pues cuando le comenté a David Parcerisa esta teoría, le dije, a ver si me puedes presentar a alguien como un ingeniero o un físico para que me dé un poco de asesoramiento para ver si todo esto de aquí puede ser real y funcional o simplemente es una imaginación mía.
Entonces sí, me reuní con él, es un amigo de Parcerisa, Artur Sala, que es un excelente físico, y él pues se quedó sorprendido porque tal como se lo planteé, coincide bastante con la física escalar, que es la que estudiaba Nikola Tesla, que también incluye pues una bobina caducia que también tiene un par de filamentos que se entrelazan entre ellos, y también está la energía que se transmite por impulsos de forma escalar, haciendo como un vacío, un impulso, pausa, como se muestra aquí también en el tablero de ajedrez, blanco, negro, por impulsos, un impulso, una pausa, un impulso, una pausa. Y bien, o sea que lo que queda demostrado es que esto efectivamente sí es una máquina, sí es funcional, y el interrogante que se plantea aquí era verdaderamente para qué servía esa máquina. Yo he planteado dos hipótesis, una la de máquina dimensional y la otra la de fabricar ese elixir de la vida, pero perfectamente pueden ser ambos y pueden ser hasta complementarios. Y bien, hasta aquí yo creo que no hace falta decir más, y esto es todo en lo que yo he bautizado como la máquina del templo.